Muy buenas tardes, me presento, me llamo David Jiménez y vamos a hacer un pequeño video con unas ciertas formas de diagnosticar sistemas de ciertos componentes de un sistema de un motor a combustión interna. Vamos a hacer no todos los sistemas, así que vamos a ver una corta cantidad, 6-7, y lo primero que tenemos que saber es que tenemos que tener las herramientas adecuadas para poder hacer las mediciones. En este caso, por ejemplo, tenemos multímetro, osciloscopio, un sistema de diagnóstico, placa de pruebas, indicador de combustión de presión, etc. Aquí uno tiene que saber que uno tiene que tener primero que todo el manual del fabricante, ya que el manual del fabricante es el que por ley, por decirlo así, es el que te informa todo sobre el sistema del vehículo. Todo lo que es voltaje, resistencias, cableados, etc. Lo primero que vamos a ver van a ser los inyectores. Un mecanismo de inyección, básicamente su nombre lo dice, inyecta gasolina, que es un componente fundamental para poder arrancar el vehículo. Este componente se puede medir de muchas formas. Se pueden hacer exclusivamente solamente para el inyector, hacer una prueba de fuga, ver si tiene problemas en la aguja, si está goteando, etcétera. Pero podemos ver el otro lado de este sistema, que es el lado del cableado. Podemos medir su resistencia, su bobina interna, podemos medirla, podemos hacerlo con un multímetro, con un osciloscopio. En este caso lo vamos a hacer con un osciloscopio, porque en esta forma uno puede ver en ambos casos el voltaje y podemos ver la señal, porque el inyector, como la mayoría de los componentes, esto nos da una señal. ¿Quién te da esa señal? ¿O quién te dice de qué forma es esa señal? En este caso nosotros tenemos un sistema de diagnóstico. El sistema de diagnóstico nos indica posibles fallas, o sea, las fallas, el esquema eléctrico, entre muchas otras cosas. Pero también está el otro lado, que es el manual del fabricante. Como en este caso no tenemos el manual del fabricante, tenemos que hacerlo con la ayuda del sistema de diagnóstico. Entonces, pero lo primero que nosotros tenemos que saber, conectar el sistema de diagnóstico, y tenemos que dejarlo en esta posición, y vamos a identificar el vehículo. Luego de identificado el vehículo, aquí podemos ver todos los códigos de avería, que se encuentra error detectado cilindro 1, sistema demasiado pobre, etc. En este caso lo vamos a encender. Vamos a volver a verificar. Tenemos todos estos problemas, ya que nosotros fuimos, o sea, queríamos ver primero el sistema de inyección, el inyector más exclusivamente. Este me dice aquí que el circuito del inyector 1 está abierto. Esto lo primero que vamos a hacer, que la mayoría de la gente no lo hace, es borrar los códigos de avería, que debería hacerse porque generalmente quedan guardados. Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer, vamos a apagar el vehículo nuevamente y vamos a probar a identificar el vehículo nuevamente. Como se puede apreciar, no hay ningún código de avería. Estos códigos de avería solamente se formaron porque quizás en algún momento tuvo algún problema y el problema lo resolvieron, pero no borraron el código. Entonces queda tirando error como si hubiera tenido algún problema, pero ya no lo tiene. En este caso vamos a revisar el inyector número 1. Desde aquí mismo uno puede ver el sistema eléctrico. El inyector número 1, que es en este caso aquí nos puede decir cuánto voltaje de alimentación tiene su resistencia y nos va a decir la señal de la que debe tener. Una vez conectado nuestro osciloscopio, vamos a poder medir uno de estos inyectores, que vamos a prender, el cual es para verificar si realmente está funcionando este inyector. Esta es la señal que nos da el inyector. Básicamente es la misma. Esta se atrasa o se adelanta dependiendo de
qué tan revolucionado está el motor. Aquí se puede apreciar. Esto nos dice que el osciloscopio, que tiene una buena señal, que está correctamente funcionando y que no tiene ningún inconveniente. Pero ¿qué pasaría si en el caso de que esta señal no saliera? Ahí tenemos dos problemas. Uno podría ser el cable de la señal, que no está llegando correctamente, no está siendo bien alimentado. O la segunda opción es que sería el inyector. Ahí podemos ver, ya como verificamos que el inyector le llega corriente y tiene señal, está bueno. Pero podemos medir su resistencia interna. En el caso de que su resistencia interna estuviera mala, porque aquí nos dice, o el manual del fabricante también nos dice, que la resistencia debería ser de 16. Para esto uno apaga el vehículo y mide con nuestro multímetro. ¿Está correcto la resistencia? Está correcto, está dentro del rango, por lo tanto no tiene ningún inconveniente. Otra forma de detectar si hay un problema en el cilindro, en el inyector, es mediante la desconexión del mismo cable. Que eso generalmente lo hacen mecánicos más antiguos, que a veces no conocen los mismos sistemas de diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, por ejemplo, ven que el motor está a una cierta revolución, pero cuando ellos los desconectan, deberían tener una caída de tensión. Y esto pasa en todos los cilindros. Ahí se puede verificar, de hecho, si un cilindro te está funcionando mal. Pero hay veces que uno desconecta un cable y el cable sigue en la misma revolución, entonces ahí nos está indicando que en ese cilindro hay un problema. En este caso, ya que el inyector dijimos que no tiene ningún inconveniente, asumamos que es el cilindro 4, lo que vamos a hacer es probar la bobina. La bobina está compuesta de 3 cables en este caso, a veces son menos, a veces son, sí, depende de si es monopunto, todo depende del vehículo. Entonces, como podemos ver aquí, podemos hacer el mismo procedimiento, lo vamos a hacer con osciloscopio para que quede más claro. Entonces nosotros aquí vamos a prender nuestro osciloscopio y para verificar si una bobina es lo que básicamente le da todo el voltaje a una bujía para que pueda encender una chispa, para poder encender lo que el inyector inyecta directamente en la cámara de combustión. No así es distinto al diésel, que el diésel se hace a través de temperatura y presión, que eso es distinto. Pero en este caso es por chispa. ¿Cómo podemos verificar si una bobina está buena o está mala? En el caso para verificar una bobina si está buena o está mala, podemos hacer dos cosas. Podemos medir el voltaje y podemos medir resistencia. Y la última que podemos hacer es su señal. Pero lo más factible siempre es medir su señal, ya que uno se puede percatar al tiro si tiene algún inconveniente. Aquí está la señal no tiene ningún inconveniente, está sin problemas, según lo que dice nuestro manual, en este caso es nuestro escáner. El voltaje de alimentación debe ser de 11 a 14,5. La señal debería ser de esta forma, una señal cuadrada. ¿Qué pasa en este sistema? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es que uno aquí obviamente no ve una señal cuadrada, pero podemos bajarlo a tal cual se ve ahí y podemos hacer esto.
Ahí tenemos la forma de la señal. El voltaje nos los indica, según esto, porque uno tiene que ver el esquema eléctrico, el cable negro. Y como podemos verificar, aquí está dentro de los rangos de 12 a 14,65. De 11 a 14,5 está dentro de los rangos, está en perfecto estado. Luego que hablamos de la bobina, vamos a hablar de la bujía. La bujía es la encargada de recibir la energía y eso provoca una chispa dentro del sistema de combustión interno, el cual enciende la mezcla. Es una referencia bastante sencilla. La bujía para verificar algún tipo de problema, básicamente hay que sacarla y se puede verificar simplemente con el color de la bujía. Dependiendo de qué color esté la bujía, es qué problema quizás podríamos tener. Uno de los problemas más comunes de la bujía es que cuando la bujía está mala, ha acumulado mucho material particulado, uno si conecta el indicador de presión de combustible debería estar sobrepasado de los 200, porque en este caso nuestra bomba nos da 200 kPa. Ahí tenemos, aquí vamos a ver dos soluciones para el posible caso vamos a hablar de dos componentes distintos en un solo segmento, que es el caso de la bujía y el caso de la bomba de combustible, ya que aquí pueden haber dos cosas que pueden hacer aumentar la presión de combustible, que pueden ser, como había dicho, la bujía, que en este caso se las voy a mostrar. Esta es una bujía en buen estado. En el caso de que estuviera mala, esta parte de aquí abajo estaría negra o de otro color. Dependiendo del color es lo que nos indica. En este caso está buena, pero supongamos de que estuviera mala, estaría de un color negro. Ese color negro es material particulado, el cual nos hace que tengamos un quemado dentro del motor a combustión interna, el cual nos genera una sobrepresión, una sobrerevolución en el vehículo. Entonces podemos tener ese caso o el caso de la bomba de combustible, que es la que está acá. La bomba de combustible puede fallar su cableado, es muy raro, pero lo que más falla cuando la bomba de combustible es el regulador. El regulador, la bomba de combustible, como así lo dice, es la bomba que genera presión de combustible hacia el motor, no tiene mayor explicación, la cual suministra combustible hacia los inyectores. Cuando este componente se encuentra en mal estado, puede tener dos problemas. O sea, a simple vista, viéndolos, uno intenta encender el vehículo y el vehículo no parte. Y la otra posibilidad es que el vehículo quede muy sobre revolucionado, y eso es por el regulador de presión que está dentro internamente dentro de la bomba de combustible. En estos casos, los dos se deberían cambiarse y el problema sería solucionado. Por otro lado, como no comenté lo del inyector, en el caso de la bujía, uno sin una bujía menos puede funcionar, sí, sin ningún problema, pero el motor va a estar errático, generalmente bajo revoluciones, bajo de las 1000, porque un motor funciona entre esos de 850, 950 revoluciones por minuto. Entonces se vería un bajo rendimiento de revolución. En ese caso se prendería el check engine y esas cosas. Ahora vamos a explicar otros dos elementos. En este caso vamos a explicar el CKP. El CKP es este elemento que se encuentra aquí. El CKP y el CMP son dos sensores fundamentales, los cuales te ayudan para saber en qué carrera se encuentra el motor. En qué carrera me refiero, en qué ciclo de trabajo, ignición, compresión, escape,
Esto le ayuda a mandarle una señal directamente a la ECU, que es el unidad de control motriz, o sea, unidad de control electrónica, que es la que le manda una señal al inyector y a la bujía para saber cuándo tirar, inyectar y cuándo pueda prender la chispa. Estos son fundamentales, ya que sin estos dos, de hecho, para estos dos sensores, si ninguno está bueno, el motor no parte ninguna de las dos veces. Lo que sí puede estar alimentado, puede que tener, por ejemplo, en el cable del CKP, puede prender con un cable malo, sí, puede prender, pero no le va a llegar la señal correcta la señal correcta que necesita la ECU, porque no va a saber en qué carrera va a estar, o sea, va a estar funcionando a medias. Estos son bien simples, se pueden medir con multímetro o con osciloscopio también, de la misma forma. Lo que uno debe hacer es conectarlos al cable de la señal con el motor obviamente encendido, porque estos funcionan mandando una señal. Entonces, si uno puede verificar, aquí está la señal. Esta es la señal que nos indica el CKP. Esta señal, como ustedes pueden ver, de repente hay unas altas y unas bajas. Ese movimiento que ocurre es en una parte donde le falta el volante de inercia, le falta un diente que es donde te indica donde empieza la carrera. En el caso del CKP, o sea del CMP, tenemos una señal parecida. Antes de eso, esto también varía según la velocidad, puede ir más corto tiempo, de un periodo más corto a un periodo más largo, todo dependiendo de las revoluciones que tengamos. El CMP, que es el sensor del árbol de levas, también tiene señal, como la podemos ver aquí. Esta señal también varía dependiendo de lo que uno acelere, dependiendo de la revolución que tenga el motor. Esto nos indica para saber cuándo se tienen que abrir las válvulas internas, en qué carrera está, porque primero el CKP indica en qué carrera va y el CMP le da una señal al CMP para poder abrir y cerrar las válvulas. Esto también se puede hacer en un menor periodo o un mayor periodo de tiempo, dependiendo de cuánto uno tenga revolucionado el vehículo. Las formas de medirlo son básicamente las mismas, no tienen una forma distinta. Se puede medir resistencia, por supuesto que sí, se puede medir continuidad, también se puede medir continuidad. Y podemos ver, por ejemplo, en este caso podemos verificar que en este vehículo tenemos en el sistema eléctrico pueden haber fallas de cableado. Sí, pueden haber fallas de cableado porque hay muchos componentes tales aquí, como por ejemplo tenemos el sensor de temperatura del motor, sensor de temperatura del aire, sensor Hall. Este sensor Hall es el CKP, que está unido, por ejemplo, a dos sensores más, que es el sensor de la temperatura y del aire. De repente, o sea, a veces puede ocurrir que el sensor Hall esté en buen estado, no tenga ningún inconveniente, estén buenos los cables, pero puede que un cable, por ejemplo, que conecta todo a la masa, esté defectuoso. Entonces ahí uno tiene que verificar con las demás partes en el esquema eléctrico del vehículo, en este caso en un sistema de diagnóstico o en un manual del fabricante, las conexiones. Si uno prueba una conexión, por ejemplo esta conexión es a masa, podemos verificarlo aquí al tiro con un multímetro. Esto podemos verificarlo aquí y podemos ver si está correcto o no está correcto. Está correcto. Es el cable rojo que va a masa, tiene 0,2, es muy pequeño, bastante, casi nada.
está en buenas condiciones, no tiene ningún inconveniente, pero a veces nos va a dar un número más alto y quizás no sea ese cable, puede que sea este cable de aquí. Quizás no es un inconveniente neto del cableado del CMP o del CKP, y por eso nosotros pues tenemos que ver otras formas de hacerlo. Por ejemplo, en este caso sabemos que la masa común del sensor de temperatura del aire y del motor llegan a la misma que el sensor Hall. Entonces nosotros tenemos que verificar en este caso para ver si están funcionando bien. En este caso está funcionando bien, y pongamos hipotéticamente que el CMP y el motor y el sensor de temperatura del motor y el del aire están funcionando con un negativo malo, que lo que haría es subir el voltaje aquí, porque ahora están buenos, están en 001, pero en el caso de que estuvieran malos debería dar otro valor más alto de voltaje, pero no es necesariamente que ese cable azul esté malo, que este cable azul que se ve aquí, el sensor de temperatura del aire, y este el sensor de temperatura del motor, que es el que se ve aquí, el cable azul. Entonces quizás si los tres tienen un valor alto, es porque este cable de aquí, el que va a una masa conjunta, es el que no está correcto, el que no está bien, el cable que puede estar, no sé, muy desgastado, puede estar pelado, haciendo conexión hacia otro lado. Entonces ahí en ese momento nosotros entraríamos a cambiar ese cable. En el caso de que uno tuviera la falla, y podemos detectar fácilmente. Aquí les voy a enseñar una forma Esto es la válvula EGR. La válvula EGR es el sistema de recirculación de los gases. Uno piensa el sistema de recirculación de los gases, tiene que ver con el escape, uno piensa en el lambda igual, que tiene que ver con el oxígeno, igual con el escape, pero por ejemplo hay casos de que uno puede revisar internamente esto para verificar la resistencia, y esto estoy hablándolo con todos los elementos. Con todos los elementos se puede hacer esto, medir la resistencia interna para comprobar si está bueno. En este caso podemos ver aquí en el sistema, en el esquema eléctrico, que la resistencia de la bobina es 8, por lo tanto está bien. No tiene ningún inconveniente, pero resulta que en algún momento nos va a salir algún error. O sea, en este caso estoy haciendo un caso hipotéticamente. ¿Qué pasa en el caso de que nos saliera un error con el sistema de recirculación de los gases? Pero uno ya confirmó de que no era la válvula EGR, porque uno pudo haber visto ya uno se dio cuenta ya de que la resistencia de la misma estaba en buen estado. Entonces el sistema estaba bueno, no tenía ningún inconveniente, pero quizás era el cable. Y de repente te salen estos errores solamente no porque, por ejemplo, en el caso de aquí, el inyector dice que está abierto, pero el inyector aquí no está abierto, y como lo vimos en delante y lo verificamos con el cableado y el osciloscopio, estaba bueno. Pero de repente mucha gente piensa, cuando abre un sistema de diagnóstico, estos quedan memorizados, entonces nadie los borra. Entonces estos son básicamente elementos que ya no existen. De repente por eso la gente se confunde y no sabe qué hacer. En este caso debería tirarnos un error en algún momento en la válvula EGR. Pongámoslo que nos tira el error. Aquí ya el problema ya no sería de la válvula EGR, sino que sería problema del cableado. Al arreglar el cableado llegaría a una correcta señal y no tendríamos ningún inconveniente más. Bueno, esto ha sido
la mayoría del tutorial que enseñamos a hacer un sistema de diagnóstico fácil, rápido, limpio, sin ningún inconveniente, con algunas cosas más o menos fáciles que uno puede obtener no con mucho dinero, ya sea un multímetro, un osciloscopio, ya que un sistema de diagnóstico es mucho más caro poder tenerlo, implementarlo. Pero pudimos mostrar que con el multímetro y el osciloscopio sí se pueden hacer estas lecturas y sí se pueden verificar si tienen o no algún inconveniente algún sistema. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias. Hasta luego.